Bueno, hoy vamos a ver el muestreo estadístico en dos etapas o más etapas. Normalmente, cuando se hace un muestreo por conglomerado, no se introducen todos los individuos de los conglomerados en la muestra, sino que se escoge una muestra dentro de cada uno de los conglomerados. Esto sería un muestreo por conglomerados en dos etapas. En una primera etapa escogemos una muestra de conglomerados. En una segunda etapa, dentro de cada uno de los individuos que conforman cada uno de los conglomerados, escogemos otra muestra. También se podría hacer en más pasos y entonces tendríamos lo que se llamaría un muestreo polietápico. Por ejemplo, si queremos hacer una encuesta a los estudiantes universitarios de Cataluña, es difícil que obtengamos un marco de todos los estudiantes que hay en Cataluña, pero sí que es fácil obtener un marco de las facultades que hay en Cataluña. Entonces, podríamos primero escoger una muestra de facultades y después sí que es fácil encontrar una lista de alumnos, ¿no?, de las facultades que han sido elegidas en la muestra y escogemos una muestra de esos alumnos en cada una de las facultades que han sido muestreadas. Esto sería un muestreo en dos etapas. También podríamos, dentro de las facultades, escoger una muestra de titulaciones, dentro de las titulaciones una muestra de cursos y dentro de los cursos una muestra de alumnos. Entonces esto sería un muestreo polietápico. Vamos a ver la notación del muestreo por conglomerados en dos etapas. Nosotros nos centraremos en el caso en que hay dos etapas. Y estas serán nuestras notaciones muestrales. Llamaremos n mayúscula, como siempre, al tamaño de la población. M será el número de conglomerados. Tenemos el número medio de individuos por conglomerados, n barra. NJ, que será el número de individuos del conglomerado J. Y JK, que como siempre será el valor que toma la variable I en el individuo K del conglomerado J. El total de la variable en el conglomerado J, el total de la variable en toda la población, es decir, la suma de los totales de los distintos conglomerados. Tenemos también la media de la variable por conglomerado. La media de la variable por conglomerado será el total de cada conglomerado J dividido por el número de individuos que hay en el conglomerado J. Y la media de toda la población, que es el total de la población dividido por el número de individuos en la población. Finalmente, también tendremos la varianza dentro de cada uno de los conglomerados. Estas serían nuestras notaciones poblacionales. Vamos a ver ahora cuáles son nuestras notaciones muestrales. Una primera cosa que hay que tener en cuenta, que es distinta en este caso respecto del muestreo por conglomerados en una etapa, es que ahora tenemos, por un lado, el número de individuos que hay en cada uno de los conglomerados que muestreamos y después el número de individuos que escogemos dentro de los conglomerados. Es decir, antes, en el tema 7, las n mayúsculas y las n minúsculas coincidían, porque cuando escogíamos un conglomerado introducíamos todos los elementos de ese conglomerado a la muestra. Ahora no, hay que ir con cuidado cuando tenemos que utilizar el número de individuos de nuestro conglomerado y cuando tenemos que utilizar el número de individuos muestreado de nuestro conglomerado. Entonces, las notaciones muestrales serán n minúsculas el número de conglomerados en la muestra, n sub j el número de individuos que tiene el conglomerado j de la muestra, n barra será el número medio de individuos por conglomerado muestreado, es decir, la suma del número de individuos por conglomerado J dividido por el número de conglomerados que elegimos. Tenemos NJ minúscula, que es dentro del conglomerado J, cuántos individuos introducimos en la muestra. El tamaño muestral será la suma del número de individuos que escogemos dentro de cada conglomerado. Como siempre, IJK será el valor que toma la variable I en el individuo K del conglomerado muestral J. T sub J será el total del conglomerado muestral J. El total muestral será la suma de los totales de los conglomerados muestreados. Tenemos también la media de la variable en la muestra del conglomerado J,
que sería el total en el conglomerado J dividido por el número de individuos del conglomerado J que hemos elegido, y la variancia muestral del conglomerado J, que le llamaremos SJ cuadrado. Observar que n barra es el número de medio de individuos en los conglomerados muestreados, pero no es el número medio de tamaños muestrales. O sea, es la media de los nj mayúscula y no de los nj minúscula. Lo que decíamos que hay que andarse con cuidado con este tema. Bueno, si seguimos con el ejemplo que ya habíamos visto del hotel, ¿no? Que teníamos un pueblo que había 5 hoteles y sabíamos las personas que se habían alojado y el número de noches que habían pasado cada una de ellas en su hotel, ¿no? Es un ejemplo teórico en el que suponemos que conocemos toda la población y a partir de aquí queremos hacer una muestra. El otro día escogimos 2 hoteles y entonces incorporábamos todos los huéspedes de esos 2 hoteles a nuestra muestra. Hoy no. Hoy vamos a suponer que escogemos 2 hoteles y tomaremos una muestra en tamaño un 25% del número de los huéspedes que hay en esos hoteles. Entonces, en este caso, escogeríamos, por ejemplo, imaginamos que me salen en un hotel 1 y en el hotel 3. Dentro del hotel 1 hay 4 personas, por tanto, hago un sorteo, escojo una de estas personas y me sale la que va a pasar solo 2 noches. Y del hotel 5 hay 5 personas, tengo que escoger un 25%, voy a tirar por arriba, escoger 2 y me salen que son una que pasará una noche y otra que pasará 2 noches. Entonces, el tamaño muestral de mi primer hotel es 1, había NJ mayúscula 4 personas, el del segundo hotel es 2, había 5 personas. Tenemos el total de noches de esta persona es 2, de estas personas es 3, y la media muestral del hotel, pues 2 por una persona sería 2, 3 entre 2 personas, 1,5. N barra sería el número medio de individuos que hay en estos 2 hoteles, es decir, 4 más 5 dividido entre 2, 4,5, que es distinto de la media de los tamaños muestrales, ¿no? Que han sido 1 más 2 dividido entre 2, 1,5. Bueno, para estimar un total, lo que vamos a hacer es primero estimar el total dentro de cada conglomerado y después estimar el total. Dentro de cada conglomerado, pues esta será la estimación del total. Yo tengo este total con NJ individuos que he escogido y si, por lo tanto, hago la regla de 3, hacemos para estimar el total. Divido por NJ, por el tamaño de la muestra de este conglomerado y multiplico por el tamaño de individuos del conglomerado. Y para estimar el total de toda la población, pues hacemos la suma de los estimadores de los totales en los conglomerados que hemos muestreado y como hemos muestreado M conglomerados, en total hay M mayúscula conglomerados en la población, tengo que hacer esta regla de 3 para obtener un estimador sin sesgo del total de toda la población. Bueno, en el ejemplo que teníamos, pues en el primer caso teníamos 2 noches, era el total de mi primer hotel. Si dividido por 1 y multiplico por 4, encuentro la estimación del total del primer hotel, que es de 8 noches. En el segundo hotel teníamos un total de 3 noches, multiplico por 2, divido por 2 y multiplico por 5 para obtener la estimación del número de noches que serán en ese hotel, que son 7,5, y ahora divido por 2 hoteles que hemos creado y multiplico por 5 hoteles que hay en total, esta suma y obtengo la estimación del total de toda la población, que como decíamos es un estimador insesgado. Bueno, calcular la variancia en general para los estimadores que veremos cuando tenemos el muestreo por conglomerado polietápico es más complicado porque hay 2 esquemas de muestreo. Primero hacemos un esquema de muestreo global para escoger conglomerados y después dentro de cada conglomerado hacemos otro esquema de muestreo para elegir los individuos dentro del conglomerado. Por lo tanto, hace falta utilizar dobles esperanzas y esperanzas condicionadas para obtener para hacer los cálculos, pero en cualquier caso, el estimador que utilizaremos para la variancia del estadístico que estima el total por muestreo por conglomerados en 2 etapas será este estimador de aquí, donde me aparecen
M mayúscula y M minúscula, que son respectivamente el número de conglomerados y el número de conglomerados muestreados. Me aparecen las NJ mayúsculas y NJ minúsculas, que son el número de individuos del conglomerado J, que es uno de los muestreados, y el número de individuos que incorporamos a la muestra. Y me aparecen, muy importante, estas dos variancias. Esta de aquí, que es la variancia de los estimadores de totales por conglomerados. Fijaos que tengo 1 dividido por m-1, la variancia muestral, por la suma de la diferencia entre el estimador del total menos la media de los estimadores. Esto es una media de los estimadores de totales de los conglomerados elevado al cuadrado. Y aquí me aparecen una estimación. Es decir, que ese t cuadrado era una estimación de la variancia entre los totales de los conglomerados. Y por otro lado, me aparecen las variancias dentro del conglomerado J, este J cuadrado. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Estimamos el total por este estadístico y estimamos la variancia por esta cantidad. Bueno, si vamos a estudiar una media, tenemos dos situaciones. El caso en que el tamaño de la población es conocido, ese caso es muy sencillo porque si el tamaño de la población es conocido, pues estimamos la media simplemente dividiendo el estimador que hemos encontrado para el total dividido por la n. N es una constante y por lo tanto saldrá al cuadrado de la variancia. Y sirven las mismas fórmulas de antes, simplemente incorporando 1 partido por n cuadrado. Pero en general, cuando se hace un muestreo por conglomerados, el tamaño de la población suele ser desconocida. Entonces, si el tamaño de la población es desconocida, vamos a hacer un primer paso, que es escribir este estadístico de otra forma. Fijaos que puedo escribir este estadístico de esta forma si divido por m el numerador y el denominador aquí. Tendríamos m dividido por n por 1 partido por m por la suma de nj dividido por la media, y esta m voy a pasarla aquí al denominador. Entonces, n partido por m es lo que hemos llamado n barra, que es el número medio de individuos por conglomerado, que es desconocido porque desconocemos la m, pero vamos a estimarlo por n barra, que es el número medio de conglomerados de los conglomerados muestreados. Entonces, si hacemos esto, n barra es el número medio de individuos por conglomerado muestreado, aproximamos este n barra que es desconocido por n barra minúscula, y lo que nos queda es este estadístico de aquí, que de hecho es un estadístico de razón, porque lo que nos queda es una media ponderada de las medias de los conglomerados ponderada por el número de individuos que tienen cada conglomerado. Bueno, y la variancia de este estadístico se estima por esta cantidad que tenemos aquí, que depende pues de n barra minúscula, que ya nos ha salido, ¿no? Que es el número medio de individuos en los conglomerados muestreados, y depende también de ese cuadrado d, que es esta variancia de aquí. Tenemos para cada conglomerado muestreado la diferencia entre la media y el estadístico que estima la media en el caso de los conglomerados en varias etapas elevado al cuadrado multiplicado por el número de individuos al cuadrado que tiene ese conglomerado. Bueno, tenemos aquí un cuadro, resumen, ¿no? Con los estadísticos y la variancia tanto para el caso en que el tamaño de la población es conocido como para el tamaño de la población es desconocido. Vamos a abordar ahora el tamaño muestral necesario para realizar un muestreo por conglomerados en dos etapas. Es un problema complejo porque, por un lado, tenemos que escoger el número de conglomerados que vamos a muestrear y, por otro lado, tendríamos que escoger el número de individuos que vamos a muestrear dentro de cada uno de los conglomerados que me han salido en la primera etapa. Y por eso vamos a hacer simplificaciones para poder abordar este problema. La primera simplificación que vamos a hacer
es que vamos a suponer que todos los conglomerados tienen un mismo tamaño, que llamaremos U. Cuando todos los conglomerados tienen el mismo tamaño, se me simplifican mucho las cosas porque todas las n sub i son iguales a U, pero también la media de individuos por conglomerado es igual a U y la media de individuos por conglomerado muestreado también es igual a U. Entonces, en este caso, es fácil ver que simplifican mucho bueno, vamos a hacer primero, vamos a continuar con las suposiciones y después ya veremos el estadístico. La segunda suposición que vamos a hacer es que vamos a tomar también una muestra del mismo tamaño dentro de cada uno de los conglomerados. Es lógico que, como hemos supuesto que todos los conglomerados tenían el mismo tamaño, pues también vamos a suponer que la muestra que tomamos será la misma en cada uno de los conglomerados. Y entonces, el coste de la encuesta estará formado por un coste inicial, poner en marcha la encuesta, más un coste para cada conglomerado, podríamos suponer que es, por ejemplo, el desplazamiento para llegar hasta el conglomerado, más un coste para cada individuo muestreado. ¿De acuerdo? Imaginemos que estamos haciendo esta encuesta sobre estudiantes de Cataluña. Los conglomerados son facultades y después, dentro de cada facultad, escogemos un cierto número de alumnos. Pues tenemos un coste de poner en marcha la encuesta, que sería C sub 0, un coste de desplazamiento, por ejemplo, para llegar a cada una de las facultades, que sería C sub 1, para llegar y para obtener el marco dentro de cada una de las facultades, que sería C sub 1, y después un coste C sub 2 para cada individuo que finalmente incorporamos a la muestra. Bueno, lo que os estaba empezando a comentar antes, en el caso en que el tamaño de todos los conglomerados es el mismo, se me simplifica mucho el estadístico que tenemos para estimar la media. De hecho, como todos los conglomerados tienen el mismo tamaño, conocemos el tamaño total de la población. N no es más que el número de conglomerados por U, que es el tamaño de todos los conglomerados. Y el estadístico se simplifica y queda simplemente de esta forma. Entonces, es fácil calcular, más fácil calcular la variancia de este estadístico, que me queda como la suma de dos términos. Uno, que es la variancia entre los distintos conglomerados. Fijaos que es 1 partido por m por la suma de la diferencia entre la media del conglomerado J menos la media del conglomerado, la media total, perdón, de la población elevado al cuadrado, y otra que es la diferencia dentro de los conglomerados, que no es más que una media de las variancias de los conglomerados. ¿De acuerdo? Entonces, la minimización de la variancia de este estadístico, que hemos podido calcular en este caso, y la suma de estos dos términos, pues va a depender de estos dos parámetros, ¿no? De la variancia entre estrados y la variancia dentro de los estrados. Si la variancia dentro de los estrados es pequeña, pero la variancia entre estrados es grande, necesitaremos más conglomerados para estimarla y menos individuos dentro de cada uno de los conglomerados. Mientras que si es al revés, que la variancia entre conglomerados es pequeña, pero la variancia dentro de cada uno de los conglomerados es grande, necesitaremos pocos conglomerados, pero un tamaño U mayor dentro de cada conglomerado. Bueno, para resolver este problema lo que hacemos es utilizar los multiplicadores de Lagrange y si lo hacéis veréis que se obtienen la forma de estimar el número de conglomerados que hay que mostrar y el número de individuos que hay que elegir dentro de cada conglomerado viene dado por estas cantidades de aquí, que tienen en cuenta el coste y la variancia dentro de los conglomerados y entre los conglomerados. Entonces, como siempre, esto depende de parámetros que son desconocidos porque precisamente queremos hacer la encuesta, ¿no? Y estamos planteándonos cuál es el tamaño que necesitamos, ¿no? De conglomerados y de individuos dentro de cada muestra. Entonces, si tenemos una encuesta piloto o es un tipo de estudio que vamos repitiendo, podemos estimar por estudios anteriores estos parámetros. Para estimar la variancia dentro de los conglomerados, se utiliza la media de los conglomerados muestrales, que es esta de aquí, y para estimar la variancia entre los conglomerados, parecería razonable estimarlo mediante esta cantidad. Pero se demuestra que esta cantidad tiene sesgo. De hecho,
lo que se demuestra es que la esperanza de esta cantidad es igual a la esperanza entre conglomerados más 1 partido por m por la varianza entre conglomerados más 1 partido por m por la varianza dentro de los conglomerados. Por tanto, es fácil encontrar un estimador sin sesgo de la varianza entre conglomerados, que sería esta otra cantidad de aquí. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy. Venga,